Estás escuchando Retinacat a la White. La newsletter de Retina Catalunya. Marzo de 2026. Sociedad. Retina Catalunya. Anotad en la agenda el próximo 16 de mayo. Retinacat os invita a la jornada científica y entrega de la segunda edición de los premios Retina Catalunya Bidón Segara. Como sabéis, es un encuentro dedicado a impulsar el talento investigador joven y a promover el avance del conocimiento en el ámbito de las distrofias de retina. El evento tendrá lugar en el Auditorio 11 en Barcelona. La jornada incluirá una conferencia científica impartida por especialistas del Instituto de Microcirugía Ocular, IMO, la entrega de los premios a jóvenes investigadores e investigadoras y la presentación del proyecto ganador de la edición 2026. Al finalizar el acto, se servirá un cóctel que ofrecerá un espacio de encuentro, convivencia e intercambio entre asistentes, investigadores y participantes. Pronto tendréis más detalles sobre cómo irá la jornada y de cómo apuntarse. ¡Os esperamos! Sociedad. Retina Catalunya. Retinacat ha hecho una donación de 3.000 euros al servicio de oftalmología del Hospital Sant Joan de Déu. El 20 de enero se hizo una foto simbólica con la presencia del presidente de Retinacat, Alfons Borràs, y la vicepresidenta, Marina Ruiz. El dinero se destinará a la investigación y a publicaciones científicas sobre distrofias hereditarias de retina, DHR. En representación de Sant Joan de Déu estaban el doctor Jaume Català, jefe de la unidad de distrofias de retina, y Emma Perrier, de atención al donante. Investigación. El tratamiento PERT es una nueva técnica experimental de edición genética creada por el equipo de David Liu, Harvard Broad Institute. Su objetivo es corregir un tipo muy común de mutaciones que causan enfermedades hereditarias, incluidas algunas DHR. La tecnología PERT representa un cambio de estrategia en la medicina genética. Hasta ahora, si tenías una enfermedad en el ojo y otra en el hígado, los científicos debían diseñar dos medicamentos genéticos totalmente distintos. PERT busca romper esa barrera. Todavía está en la fase de optimización en modelos animales. El salto a los humanos requiere asegurar que la herramienta llegue correctamente a las células de la retina y que no cause efectos secundarios a largo plazo. Exponemos su planteamiento en 3 puntos. 1. El problema. Las señales de stop prematuras. Nuestras células fabrican proteínas siguiendo las instrucciones del ADN. En ese manual existen señales naturales que dicen «aquí termina la proteína». El problema es que, por un error genético, aparece una señal de stop donde no debería haber nada. Esto provoca que la proteína se corte a la mitad. Una proteína incompleta suele ser basura que la célula desecha, o peor aún, algo que se vuelve tóxico. Este error causa el 30% de todas las enfermedades hereditarias. 2. La innovación. Modificar al traductor, no al manual. Lo normal en edición genética, como el CRISPR clásico, es intentar borrar ese stop falso y escribir la instrucción correcta. El problema es que hay miles de mutaciones diferentes y corregirlas una a una es lento y carísimo. PERT, en lugar de corregir el manual, el ADN del gen enfermo, modifica a los ácidos ribonucleicos de transferencia, ARNT, que son los traductores que leen las instrucciones. Al editarlos, estos traductores ignoran a la señal de stop falsa, simplemente pasan de largo y siguen construyendo la proteína hasta el final verdadero. 3. ¿Por qué hay que prestarle atención? Las DHR, como la retinosis pigmentaria o la enfermedad de Stargardt, son una pesadilla para los científicos porque pueden ser causadas por errores en cientos de genes distintos. Con PERT, no importa si el error está en el gen A o en el gen B. Si el error es una señal de stop prematura, el mismo tratamiento podría servir para ambos casos. Es lo más parecido a una terapia genética universal. Respecto a su eficacia, se ha demostrado que puede restaurar la producción de proteínas que antes no se formaban. Sociedad. Retina Catalunya. Ya entrados en el 2026, no queríamos olvidar una iniciativa que se puso en marcha en diciembre pasado. Hablamos del concurso de villancicos y el de postales con Retina Catalunya como tema.
Sin vuestra participación, la actividad no tendría sentido. Las ganadoras, elegidas por la Junta, recibieron un obsequio. En las fotos se pueden ver la ganadora del concurso de villancicos, Lola Raya, y la del de postales, Anna Torres. Enhorabuena y muchas gracias por vuestra ilusión al participar. Tejiendo redes. ¿Qué hay que hacer para escuchar una entrevista con Jordi Palà y Albert Espanyol, referentes de la Asociación Retina Catalunya? 1. La encontraréis en YouTube y en Spotify. 2. Buscad Retina Cat, o si lo preferís, Retina Catalunya. 3. Si lo hacéis en Spotify, encontraréis el podcast 3B. Si lo hacéis en YouTube, también aparece en imagen. En YouTube además encontraréis otros contenidos, como la newsletter Retina Cat a la White, además de diferentes vídeos. Esperamos que os guste.